Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a comenzar. Nos falta discutir un caso más. Vamos a discutirlo, a verlo mediante un ejemplo, atacar como lo hemos hecho hasta ahorita. ¿Sabes? Los ejemplos. Entonces voy a colocar aquí un ejemplo, voy a discutirlo, es el caso número 5. ¿Vale? Y vamos a tratar de diferenciarlo de todos los demás casos que hemos tratado hasta ahora. Primero voy a escribir la ecuación diferencial. Vale, entonces tendríamos x a la cuarta, y' igual a y menos x por y', todo elevado al cubo. Consideramos en este caso que y evaluada en 1, lo mismo que y' evaluada en 1, y que ambas evaluaciones valen 1. Algo que les quiero comentar antes de que avancemos un poco más, bueno, antes de que empecemos realmente, es lo que ya les había comentado alguna vez, que las condiciones iniciales no necesariamente tienen que comenzar en 0. Pero en este caso, x igual con 1 nos da una condición con respecto a la trayectoria, con respecto a la solución. Entonces, comúnmente se puede pensar natural que el 0 es el punto inicial, pero no necesariamente. Es común, pero no es necesario que suceda así. Entonces, en este caso, inclusive para los dos, tenemos el mismo valor inicial. ¿Vale? Bueno, ahora, ¿qué podemos ver a partir de la ecuación diferencial? ¿Cómo la clasificamos? ¿Es lineal o no es lineal? Pues vamos a ver que no es lineal por esta parte, ¿estamos de acuerdo? Porque si desarrolláramos el cubo, el binomio al cubo, entonces el primer término menos sería elevado al cubo. Recuerden que eso le quita linealidad a la ecuación. Aunque una de las variables o sus derivadas tengan múltiplos entre ellos, o se están multiplicando, pues le quita linealidad. Otra forma de ver que no es lineal es como el caso de las funciones trigonométricas, ¿no? Tenemos y menos xy', que es una expresión lineal con respecto a y'. La expresión sí es lineal, pero está evaluada en una función. Entonces, al estar evaluada dentro de toda una función, pues le quita linealidad. Bueno, ¿qué más? ¿De qué grado es la ecuación? De segundo grado. El máximo orden de derivación es el 2. ¿Vale? Entonces es una ecuación diferencial de segundo grado. Ahora, otras cosas que podemos ver como características, que inclusive podríamos ir discriminando, o sea, eliminando casos, ¿se acuerdan? Como los que les puse ahí de ejemplo, dijimos, vamos a eliminar posibilidades, ¿no? El caso 1 no puede ser porque aparece la X. ¿Estamos de acuerdo? Directamente, no lo podemos resolver por ese lado. Caso 2. ¿Qué nos dice el caso número 2? No es posible despejar la variable y'. No es posible despejar a y', ¿no? O la enésima derivada en este caso. ¿Estamos? Si la despejáramos, quedaría expresada en términos de las demás derivadas o su misma variable. Entonces no podríamos calcular la integral. Caso 3. No aparece y o pero Aparecen todas las derivadas y la y misma. Es decir, si no apareciera la y, posiblemente sería un caso 3. Ajá, en el que podríamos decir, no aparece la k menos unésima derivada ni las anteriores. Entonces, en este caso, bueno, aparece y', aparece la y, aparece y', no podemos hablar del caso número 3. Caso número 4. Que sea homogénea con respecto a y sus derivadas. Si tratáramos de visualizar la homogeneidad, ¿qué pasaría? Serían diferentes los grados, ¿no? O sea, recuerden que como función tiene que ser homogénea de cualquier grado como función. Entonces, si nosotros pasamos este término del lado izquierdo, por ejemplo, lo veríamos como una función,
Pero al evaluar T con Y' y T con Y', pues ahí se ve la no homogeneidad. Entonces, ninguno de los casos anteriores bajo los cuales hemos estudiado aplica en este caso. ¿Vale? Lo que vamos a hacer en una ecuación diferencial de este estilo, en las que posiblemente los vamos a identificar así, en las que ninguno de los casos es aplicable. Entonces, lo que vamos a hacer es suponer que es homogénea generalizada, es decir, no sabemos cuáles son los grados de las funciones incógnitas, o sea, de Y' y de Y'. Sabemos cuál es el grado de la X, por supuesto, pero no sabemos todo lo demás. ¿Qué quiere decir que sea homogénea generalizada? Que sabemos cuáles son los grados de las funciones incógnitas. Entonces nosotros lo vamos a asumir, a suponer. Ajá. Suponemos, inclusive podríamos decir asumimos, o sea, damos por hecho que la ecuación diferencial es homogénea generalizada. ¿Ok? Y vuelvo a comentar lo que quiere decir que sea homogénea generalizada. Significa que aunque no sepamos el grado de las funciones incógnitas, asumimos que la ecuación es homogénea. ¿Ah? Aunque no sepamos nada. Entonces, se considera, vamos a ponerlo así, se consideran, y voy a poner 2 puntos para que lo vean en lo general. Variable, voy a ponerlo así, y grado. ¿Ah? Lo voy a poner en una especie de tabla. Entonces, la variable X vamos a considerar que es de grado 1. Y vamos a considerar que es de grado M. Y de ahí empieza todo. O sea, estas son las hipótesis iniciales y a partir de ello podemos deducir todo lo demás. Como X es de grado 1, entonces cualquier potencia de X es lo que nos está diciendo aquí, a grandes rasgos. Como X es de grado 1, entonces X a la cuarta es de grado 4, porque nosotros vamos a proponer la X de otra forma. Ahorita lo voy a escribir. Entonces, si nosotros calculamos la derivada de Y, como Y es de grado M, ¿de qué grado va a ser la derivada? La primera. M-1. Recuerden que al calcular la derivada disminuye el grado en un orden, no en una unidad. Entonces tendríamos grado M-1. La segunda derivada tendría grado M-2. Y así nos vamos hasta la enésima derivada. ¿Cuál sería el grado de la enésima derivada? M-N, exactamente. ¿Vale? Entonces, tomando eso en consideración, nosotros asumimos esta parte y tomamos como base la ecuación diferencial. ¿Sí? Y vamos a analizar cómo son los grados. ¿Vale? Entonces, en el ejemplo, vamos a poner aquí la primera expresión, que es X a la cuarta, Y'. ¿Cuál sería el grado de esa expresión? 4, M menos 2 más 4. M menos 2 más 4, o sea, ese es el grado de la variable X elevado a la cuarta potencia. Como X es de grado M, perdón, 1, entonces X a la cuarta es de grado 4. Y Y' ya sabemos que es de grado M menos 2. Entonces, los dos puntos o en conjunto hacen que esta expresión sea de grado 4 más M menos 2, o sea, la suma de las potencias. ¿Sí? Eso se parece mucho a lo que veíamos de las ecuaciones no homogéneas, ¿se acuerdan? Que proponíamos un z a la alfa, ¿no? Es más o menos lo mismo, solo que tomamos esto como la base. Entonces, X a la cuarta es de grado 4, Y' es de grado M menos 2, entonces el grado de toda la expresión es 4 más M menos 2, que al final resulta ser M más 2. Y después analizamos la siguiente expresión. O sea, Y menos X por Y' elevado al cubo. Podemos analizarlos uno por uno y después ver el total. El primer término, ¿de qué grado es? M. X es de grado 1, ¿sí están de acuerdo? X es de grado 1. Y Y' es de grado M-1. Entonces, ¿de qué grado es esta expresión? De grado M. Como ambos son de grado M, nosotros podemos decir que si una variable está afectada en estos dos términos, la podemos factorizar. La M. ¿Sí me siguen? Y entonces, si nosotros factorizamos cualquier variable de ellas a la M potencia, si lo elevamos al cubo, ¿cuál va a ser el grado al final? 3M. El producto de las potencias. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, este tiene grado M. Es como si pusiéramos aquí la T va elevada a la M. Aquí si pusiéramos la T la va elevada a la 1, pero aquí con Y' va elevada a la M menos 1, y al juntar la T,
tendríamos el grado m. Entonces podemos factorizar t a la m. ¿Sí me siguen lo que les estoy diciendo? Sí. Podemos factorizar t a la m, y al factorizar t a la m, que está multiplicando este término, pero afectado al cubo, queda 3m como potencia. ¿Cómo deben de ser estas dos para garantizar la homogeneidad? ¿Cuáles? Entonces, estos dos de aquí, voy a señalarlos de esta manera. El m más 2 y el 3m tienen que ser iguales para garantizar homogeneidad. Iguales. Entonces, voy a ponerlo así. Iguales garantiza homogeneidad. Y entonces, si 3m es igual a m más 2, ¿cuánto vale m? 1. M vale 1. ¿Vale? Bueno, la solución se obtiene al proponer x como e a la t, donde t es un nuevo parámetro, y en general y igual a u por e a la mt. Y ahí es donde se ve el grado de las variables. Ahora la u es una función que depende de t, ¿vale? Es lo que colocamos de esta manera. U es una función que depende de t, entonces cuando calculemos la derivada debemos de considerar que u depende de t al final. Ahorita lo vamos a analizar para el ejemplo. Ahora, aquí es donde aparece involucrada la m, y por eso decíamos que y es de grado m. Y todo tiene que ver con este término de aquí. Okay. Y que más aún todavía, que la u no afecta el grado de la potencia para el exponencial. ¿Profe, ¿Vale? puede mover la cámara, por favor? Sí. Gracias. Bueno. En este caso, ¿qué aplica? Tendríamos x igual a e a la p, y igual a u por e a la t. De hecho, esta última de aquí, esta última, la podríamos reexpresar como u por x a la m. ¿Sí? Y al elevar x a la m, entonces lo único que estamos haciendo es multiplicar m por t, entonces podemos expresarla al final de esta manera. Lo digo al final porque entonces, cuando nosotros calculemos la u, ¿qué es lo que vamos a hacer? Calcular la u. Vamos a ver precisamente que al sustituir aquí consideramos x a la m directamente. Y entonces con eso ya obtenemos la función. Ahorita lo pongo como comentario nada más, lo retomaremos al final. Entonces aquí y sería igual a u por x. Considerando el mismo comentario. ¿Están de acuerdo? Bueno, pero así lo dejamos de inicio. Esto lo vamos a considerar o a retomar al final. Bueno, entonces calculamos y'. En principio y' sabemos que es la derivada de y con respecto a x, pero como hemos cambiado las variables, entonces debemos de aplicar la regla de la cadena. Y es una función que depende de t. Podemos verlo así en principio. Y t lo podemos ver como una función implícita que depende de x. Lo podríamos pensar de esa forma. Es decir, tendríamos que calcular la derivada de y con respecto a t y multiplicarla por la derivada de t con respecto a x. Pero como les decía, visualizarlo de esa forma no sería completamente correcto porque no tenemos una expresión para t que dependa directamente de x, sino al revés. ¿Vale? En términos de diferenciales, nosotros podemos aplicar las propiedades algebraicas dentro de las derivadas. Si ustedes están de acuerdo, esto que escribí aquí sería exactamente lo mismo que esto otro.
¿Vale? Es exactamente la misma expresión. Solamente cambia el orden. Si aquí aplican la regla del sándwich, la regla del emparedado, tienen exactamente lo mismo que hace rato, en diferente orden. ¿Vale? Entonces ahora, esta expresión sí va a tener sentido con respecto a lo que tenemos escrito aquí arriba, con respecto al cambio de variable que hemos realizado. ¿Vale? Vuelvo a repetirles, si nosotros quisiéramos calcular la derivada directamente, no podemos, porque no tenemos la expresión directa de y que dependa de x. Hace ruido este término de aquí. Porque este término depende de t. Nosotros podemos decir que t depende indirectamente de x. Entonces calculamos la derivada de t con respecto a x. Pero precisamente el decir que es indirecto es porque no tenemos aquí la expresión directa de t en relación a x. La podríamos sacar. Lo daría. Pero vamos a cambiar el enfoque, ¿para qué? Para trabajar con los exponenciales. Ahorita van a ver cómo ese trabajo o esta forma de realizarlo va a hacer que los exponenciales al final se eliminen. ¿Vale? ¿Cuánto da la derivada de y con respecto a t? Entonces calculamos esta derivada. Recuerden que u es una función que depende de t, entonces esta es regla del producto. El primero por la derivada del segundo sería u por e a la t, ¿no? Más el segundo, que es e a la t multiplicado por la derivada del primero, o sea, la derivada de u. Como u es una función que depende de t, su derivada es su primo, directamente. Y la derivada de x con respecto a t, pues sería la derivada de e a la t. Entonces, lo mismo, o sea, la t, si se dan cuenta aquí, entonces se cancelan los exponenciales. Y lo único que queda es su a su prima. O sea, ¿qué quiere decir? Que y' es un más su prima, directamente. Ahora, inclusive esto, lo podríamos tomar como una formulación. O sea, decir, si vamos a utilizar este método, entonces la y' es un más su prima, ¿no? Siempre y cuando tengamos este cambio de variable, con m igual con 1. Porque si m fuera 2, entonces ya cambia, ¿no? Pero lo podemos hacer en general. O sea, en general, nosotros podemos calcular esta derivada y ver qué es lo que sucede. ¿Vale? Bien, ¿alguna duda? Bueno, a ver, entonces ahora, necesitamos y' para sustituirla aquí y necesitamos y' también. Entonces calculamos y' a partir de esta expresión y vamos a seguir más o menos, más bien vamos a seguir exactamente la misma idea. Y' sería la derivada con respecto a x de y', ¿no? Vamos a colocarlo exactamente como lo puse ahí. La derivada de y' con respecto a x. Entonces sería derivar y' con respecto a t y dividir todo por la derivada de x con respecto a t. ¿Vale? ¿Ok? Es exactamente la misma idea, la misma, el mismo principio aplicado en esa forma. ¿Vale? Entonces, calculamos la derivada de y' con respecto a t. En este caso ya tenemos la expresión directa para y'. No hay regla de producto, es una suma. Entonces, la derivada de u, que es su prima, más la derivada de u', que es su i'. La segunda derivada de u, dividida por la derivada de x con respecto a t, que es e a la t. En este caso se queda así, no hay cambios. ¿Okay? Pero quizás podríamos reexpresar esto como u' más i' multiplicada por e a la menos t. Quizás convenga colocarlo así ahorita, porque precisamente el mismo porqué del que les decía que tendríamos que calcular la derivada de esta manera. Es lo que nos va a llevar a eso. Bueno, entonces ya calculamos las derivadas y ahora sustituimos. ¿Qué obtenemos? Sustituyendo, bueno, x a la cuarta por y'. Pero x a la cuarta, ¿quién es? E a la 4t. Esto es x a la cuarta. Multiplicada por y', que es esa expresión de ahí, y prima,
más u bi' multiplicada por e a la menos t. ¿Se dan cuenta de lo que va a pasar con los exponenciales? Ahorita lo escribimos completo. Y en esta última parte de aquí es y, que es u por e a la t menos x por y', o sea, e a la t por y'. ¿Quién es y'? U más u'. Y todo esto elevado al 100. Fíjense que si no desarrolláramos esta parte, si no la desarrolláramos y factorizáramos el exponencial, el e a la t, ¿cómo queda factorizado el e a la t? Queda como e a la 3t. Y se va a cancelar con este de acá. No es una coincidencia, es el principio de homogeneidad que utilizamos al principio. Como es homogénea, aquellos factores que están multiplicando a cada uno de los términos de ecuación diferencial se pueden factorizar. Ese factor precisamente es el e a la t. ¿Vale? Es algo parecido, pero tiene un principio general que seguramente van a estudiar bueno, los que van en la física, en métodos matemáticos. Desarrollos exponenciales de funciones. Bueno, si llego. Lo podemos ver de esa manera. Ahora, si desarrollamos primero, se cancela un término. Eso lo voy a desarrollar, si están de acuerdo. Si desarrollamos aquí, distribuimos, queda menos e a la t por u, que se cancela con esto. Y queda menos e a la t por u'. Entonces aquí es u' más u bi', multiplicada por e a la 3t igual a menos prima por e a la t al cubo, primero, ¿no? Distribuyendo el signo, menos u al cubo, bueno, menos u' al cubo quedaría menos u', ¿estamos? Elevado al cubo. Aquí déjenme ponerle un paréntesis. E a la 3t. El signo es importante. ¿Sí? Como la potencia es impar, entonces el signo se queda. Se cancelan los exponenciales. Si se dan cuenta, bueno, la ecuación diferencial en principio es más sencilla de lo que era antes, ¿no? Si están muy acostumbrados a ver las cosas como lo plantean las variables, digamos las variables por excelencia, quizás convenga que lo vean así. Una vez que llegan a esta ecuación diferencial, pues aterrizarla en la forma usual. Por ejemplo, si la pusiéramos en términos de las variables usuales, ¿no? Quedaría así. ¿Vale? Ahora, esta ecuación diferencial vuelve a ser una de las ecuaciones diferenciales que hemos estudiado hasta ahorita. No lineal. ¿Estamos? No lineal, pues tenemos aquí. El segundo grado. ¿Qué características tiene? ¿Qué caso sería? ¿Cuál podríamos utilizar para resolverla? ¿Otro? ¿Caso 1? Podría ser el caso 1. ¿Por qué? Porque no aparece la otra. ¿Por qué no aparece X? En este caso no sería la X, sino quién. Esta es una ecuación diferencial en términos de U y de T. Recuerden que U es una función que depende de T. Entonces lo que hicimos fue transformar la ecuación diferencial en términos de las variables X y Y a una ecuación diferencial ahora en términos de X, de U y de T. Donde U es el enlace entre las variables originales. ¿Por qué la U? Porque la T es una variable de la cual U depende. No es la variable independiente. ¿Vale? Entonces, bueno, caso 1 aparece la T. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver la ecuación diferencial? ¿Qué es lo que nos indica el caso? De U', perdón, ¿qué? ¿De U' qué? No, casi. Proponemos
prima igual a P. ¿Qué prima C igual a P? Que Y' sea igual a P, en este caso no sería Y', sino Y'. Entonces, la solución la planteamos con base en el caso 1. Ahora es una solución, una subsolución, subproblema. Por el caso 1, proponemos Y' igual a P. A ver, pero no es Y, ¿verdad? Es 1. Prima igual a P. Y ahora sí va esa parte que dijo su compañera. Cuando calculamos la derivada, debemos de considerar que P es una función que depende de quién. De U. En el caso 1, eso es lo que hay que tomar en consideración. Sí, o sea, recuerden, en el caso 1 dijimos, no aparece, vamos a decirlo en términos generales, no aparece la variable independiente. Proponemos a la derivada, a la primera derivada de la variable incógnita, como un nuevo parámetro, donde ese parámetro depende de la variable incógnita. Bueno, entonces un B' implica que V' sería P' multiplicada por P. Eso lo habíamos calculado. La manera de calcularlo sería exactamente la misma, como habíamos planteado al principio. Sería bueno que lo desarrollen, ¿eh? Para fortalecer el concepto. Entonces lo que vamos a hacer pues es sustituir. ¿Estamos de acuerdo? Voy a dejar el enunciado de la ecuación porque al final debemos utilizar estas condiciones iniciales. Nada más para no olvidarlas. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? La P, ¿de qué variable dijo que depende esto? ¿La qué? La P. De U. De U. Y sería bueno que hicieran, por ejemplo, ahí quizás una hojita donde en el caso 1, lo relevante del caso 1. No aparece la variable X, proponemos Y' igual con P, P es una variable que depende de Y. Quizás en la mayoría de los ejercicios basta con que se aprendan eso, pero ¿qué pasa si aparece la tercera derivada? Pues tienen que volver a utilizar ese principio, de que la P depende de U o que la P depende de Y, según sea el caso. Entonces, mejor escribirlo para poder desarrollarlo ustedes. De hecho, lo hicimos para la tercera derivada, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Pues bueno, ahí está. Así es que, bueno, les tomo el argumento de este lado, ¿no? Sustituir. ¿Qué pasa? Bueno, tenemos U', es P, más U', que es P' multiplicada por P, igual a menos P', o sea, menos P. ¿No? ¿Qué tipo de ecuación diferencial es? Quizás todavía no sea claro, ¿no? Vamos a trabajarlo un poquito. Pareciera de Bernoulli, dice el compañero. No conocemos variables separables. Fíjense. Cualquiera que sea el caso, lo primero que tendríamos que hacer sería dividir todo entre P, ¿no? Para quitarle P', dejarlo solo. Si dividimos todo entre P, queda aquí 1, aquí queda P', y de este otro lado queda P cuadrado. Entonces, este lo tendremos que pasar al otro lado. ¿Estamos? Sí. Y dividimos. De que P' es igual a menos P cuadrada menos 1. Entonces, de ahí se puede ver que es una ecuación de variables separables. Ya no queda en la forma de Bernoulli. Podría haber quedado si no apareciera este 1. Así podría entenderse como una Bernoulli, pero no es necesario. De hecho, es más fácil resolver en variables separables que irse por el lado de Bernoulli, pero se puede trabajar con una Bernoulli. ¿Sin duda? No. Ahora, algo que podríamos hacer aquí es recordar de qué variable depende la P, aquí retomando ese argumento, de la U. Entonces, dp en du igual a menos, voy a factorizar el signo, ¿ah? Menos P cuadrada más 1.
Separamos variables. Vamos a poner al revés. ¿No? Integramos. Trigonométrica, ¿no? Cotangente de P, ¿no? Queda cotangente. Queda cotangente. Podemos usar cambio de variable trigonométrico, que llama lo mismo. Y si ya la trabajamos varias veces, pues se fue el resultado, aunque es algo tangente. Entonces de aquí tenemos tangente a la menos 1 de P, igual a ¿cuánto? Menos U, por el signo. Ya lo puse en el otro. Ah, bueno, lo pasó. Ajá, sí, sí, por eso. Aquí así como lo pusimos, es que ahorita no me acuerdo cómo viene. Menos U más C o C menos U. Lo podemos poner al revés. Pero lo que queremos es la P. ¿Por qué? Porque hay que retomar nuevamente el cambio de variable, recordando que U' es igual a P. Y a través de U' vamos a obtener la solución para la X. Sustituimos en Y la U, una vez que ya la tengamos. Después sustituimos la X. Ya tendremos el resultado directamente. ¿Sí? ¿Cómo despejamos a la P? Con tangente. Entonces de aquí queda que P es tangente. Pero otra vez, ¿no? Regresamos. U' es igual a P. Como U' es igual a P, entonces U', U' es tangente de menos. Y nuevamente es una ecuación diferencial. ¿Vamos? ¿De qué tipo? Primer grado y de Primer grado, variables separables. no lineal, variables separables. ¿Por qué no es lineal? Por la tangente, directamente. Por eso no es lineal. La reescribimos ya separándola. Sería du dividido entre tangente igual a diferencial de quién. P. ¿De quién? P de T. De T. Exactamente. Recuerden que U, aquí está. U es una función T. Y bueno, pues ahora se trata de calcular esa integral. ¿Cómo que calcularían la integral para 1 sobre tangente? podemos descomponerlo, o sea, como tangente era seno sobre coseno. Seno sobre coseno. Y ya de ahí. Exacto. Muy bien. A ver, háganlo. Háganlo como dice el compañero. Descomponan tangente como seno entre coseno. Ya, a ver a qué llega. Logaritmo natural, Ajá. el seno de C menos 1. Ajá. El logaritmo natural del seno de C menos 1, pero falta algo. Menos, ¿no? Menos. Menos. Y es donde sale otra constante de integración. Vamos, la segunda constante de integración, si lo quieren ver así. De hecho, eso nos va a llevar a la solución, porque es una ecuación diferencial de segundo grado. Recuerden que el grado indica el número de constantes que va a tener la solución. Entonces, en este caso, estamos viendo las dos constantes, ¿no? Ahora, ya ¿cómo dijo? Uy, pues hay que regresar las más de las variables de antes. Hay que regresarlo, ¿no? ¿A quién? A la U. Hay que despejar la U. Igual a Antes de continuar, hay que tener un poquito de cuidado con este signo. Sí, porque pasa como exponente, pero no va a ser la función inversa. Eso es a lo que me refiero, que hay que tener cuidado con esa parte. ¿Ah?
Quizás una alternativa sería pasar el signo del otro lado para no tener que preocuparnos por eso. Vuelvo a repetir, o sea, este signo pasa como potencia. Entonces sería 1 sobre el seno. O al revés, podemos pasar este signo del otro lado, para que aquí quede menos t, menos c1. Ajá. Entonces, si hacemos eso, ya simplemente aplicamos la función exponencial, sin preocuparnos por más. Pero entonces aquí cambiaría nuevamente, ¿no? O sea, quedaría. Déjenme ver si me dejan escribirlo así, me dicen si están de acuerdo. C1 menos t. Por supuesto, al C1 lo multipliqué por un signo menos, pero sigue siendo una constante, entonces la dejo positiva. Aplico la exponencial para eliminar este logaritmo. Hay un nuevo sector. Entonces queda seno de c menos u igual a A la frecuencia de José. A la frecuencia. C1 por E a la menos t. ¿Sí? Y de ahí podemos despejar el seno directamente, si están de acuerdo. Arcoseno. Entonces, C menos u es arcoseno, lo podemos escribir como seno a la menos u. De C1 por E a la menos t. Y de ahí despejamos a la u. Entonces, ¿cómo queda la u? Es igual a menos arcoseno 1 Igual a menos t. más c. Ok, lo mismo, pero así. Es lo mismo. Solo para no dejar escrito el signo. Ya, no, bueno, casi. Con esto tenemos la U. Ajá. Finalmente, vamos a así. Ya podemos sustituir. Ya podemos sustituir. Finalmente, Y, recuerden que es U por E a la T. Y X es E a la T. Esto implica que Y es U por X. ¿Sí? Sustituimos. Implica que Y es U por X, o sea, sería todo esto multiplicado por la X. C por X menos el seno a la menos 1 de C sub 1 por E a la menos T por X. Este A a la menos T también lo podemos escribir en términos de X. Perdón, ¿eh? Ajá. ¿Cómo quedaría? 1 sobre X. O X a la menos 1. Vuelvo a repetirlo, pero todavía no lo ven. Este de aquí lo podemos reexpresar nuevamente en términos de la X. Porque X es E a la T. Entonces aquí quedaría C1 por X a la menos 1 o C1 dividido entre X. Así o así. Y esa sería la solución general de la ecuación diferencial. Solución general. Y ya. Bueno, hasta ahí. Y nos ¿Alguna dicen que duda? podemos. Jesús que Y era igual a Y por X. Porque la fuente Ah, principal. por esta parte de aquí. No importa, vamos a retomarlo. Esto de aquí se conecta con esta parte. Ajá. Si fuera M, es X a la M. No, que es lo que les decía hace un rato. ¿Otra duda? Pero sí, ¿dónde se ocupaba eso de la M? Al fin, dijo que íbamos a cobrar al final, ¿no? No, más bien, donde les decía que íbamos a ver el efecto era aquí. Aquí es el efecto de la M. Y lo pueden hacer en general. O sea, en general se va a eliminar cualquiera que sea la M, por supuesto, al llegar al término homogéneo, el valor homogéneo, se elimina, ¿no? Ahí es donde se ve el efecto. Ahí es donde quería decirles que se ve el efecto. ¿Vale? Y todo lo que hicimos, todo lo demás que hicimos fue consecuencia de esa parte. ¿Vale? Ahora, no hemos terminado porque aquí hay que evaluar las condiciones iniciales.
Aquí está. Por eso, entonces, cuando se hace, bueno, por ejemplo, estaba haciendo los ejercicios que fue la clase pasada, Ajá. y me había trabado ya cuando hago el cambio por ejemplo, Y' igual a P, ¿no? Ajá. En ese caso, entonces, siempre que hagamos ese tipo de cambios, estamos diciendo que P depende de la variable. Ah, De la no, variable, espérame. Lo interrumpo porque este es el caso 1. Sí. Hacemos algo similar en el ¿cuál otro? Caso 3. En el caso 3. El caso 3. Ajá. Hacemos algo, o sea, proponemos la késima derivada como P y de ahí obtenemos las demás. Pero en ese caso, la P directamente la consideramos como una función que depende de la variable X. Ah, ok. O sea, en este caso diríamos que la P depende de la T. No diríamos que depende de la U. ¿Sale? Eso es el enfoque, lo que hay que pensar. Okay. Si nosotros consideramos que depende directamente de la variable X o de la variable T, de la variable independiente, su derivada no es más que P'. Pero en este caso, hay que considerar primero que depende de U. Ajá. Sí. Pero eso es porque se trata del caso 1. Ahí es donde es sensible, por así decir, el proceso. Sí se puede, o sea, es razonable que haya confusión, pero por eso tienen que poner mucha atención en eso. ¿Qué tipo de caso estamos tomando y cuál es el supuesto inicial? Vuelvo a repetirlo, en el caso 1, el supuesto es que esta P depende de la U. Y al depender de la U, al calcular su derivada hay que utilizar regla de la cadena. ¿Ah? Si la P dependiera directamente de la variable independiente de la X o de la T, que es el caso 3, su derivada no es más que las comillas, si lo quiero, o sea, directamente el resultado. La derivada de P es P', la segunda derivada P', etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a utilizar nuestras condiciones iniciales, lo que nos están diciendo. Primero, retomemos el contexto, ¿no? ¿Qué nos está diciendo que Y valor de 1 sea igual a 1? Y cuando X es igual a 1, Y es igual a 1. Y cuando X es igual con 1, Y es igual con 1. Entonces aquí vamos a tomar X igual con 1. En esta parte de aquí sustituimos X igual con 1 y Y igual con 1. Pero necesitamos también la derivada. Entonces sacamos su derivada. Vamos a calcular. Entonces, Y' sería primero la derivada de C por X, que es directa, ¿no? Que da C. Menos la derivada de seno a menos 1, la coseno. ¿Recuerdan cuánto vale la derivada? De la coseno sobre la raíz. Es 1 sobre raíz. Ajá. De 1 menos el argumento que tenemos. Ese sería Al cuadrado. sería 1 sobre la raíz de 1 menos C cuadrada sobre X cuadrada. Exacto. Integro por C sobre X cuadrada. Ok, vamos a escribirlo. Entonces, fíjense, quedaría 1 dividido entre la raíz de 1 menos C1 sobre X elevado al cuadrado, así. Sí. Pero multiplicado por la derivada del argumento. Y para que esté completo, ¿cuánto daría la derivada de C1 sobre X? C1 sobre X cuadrada, bueno, menos. Menos C1 sobre X cuadrado. Entonces, al multiplicar esto, voy a ponerlo así, menos C1 sobre X al cuadrado. Al realizar el producto, este signo con este signo se hace positivo. Lo podemos expresar así o dejarlo de esta forma, como ustedes gusten. Pero aquí además está multiplicando por la X. X. ¿Y qué más? El producto. No hemos terminado. Entonces, si calculamos la derivada del primero, lo multiplicamos por el segundo. Ahora, el segundo lo multiplicamos por la derivada del primero. Entonces ya hicimos una parte. La otra sería seno a la menos 1 multiplicado por la derivada de X. Es lo mismo, ¿no? ¿Por qué lleva signo menos? Por el menos de aquí, ¿no? Eso menos. Bueno, entonces, podemos poner así ya directamente las condiciones iniciales, ¿no?
Y es 1, X es 1. O sea, sustituimos directamente aquí. Sería 1 igual a C menos seno de menos 1 Digo, de ser de C1. La segunda, ¿cómo quedaría? Y prima. Y prima es igual con 1 cuando X vale 1. Entonces, 1 es igual a C menos, bueno, más 1 sobre la raíz de 1 menos C1 al cuadrado. Multiplicado todo por C1. ¿Qué más? Menos seno de menos 1 de C1. Es un sistema de ecuaciones no lineal, por cierto. Así que las técnicas algebraicas de Gauss-Jordan, o el determinante y todo eso no aplican. Pero ahí está. Tienen cosas en común. De hecho, muchas, como dice el compañero. Si a esta le restamos esta de acá, o al revés, o tenemos una identidad. Entonces, si restamos las ecuaciones, 1 menos 1 da 0, C menos C se anula. Este no tiene ningún otro término semejante, pero menos seno inverso con menos seno inverso también se anula. Entonces, sumando las ecuaciones, ¿sí? ¿Y de qué manera eso es posible? Si C1 es 0. Si C1 es 0. Entonces, C1 es igual con 0. Ya tenemos el valor de una de las constantes. Que C1 vale 0. Aquí ya podemos utilizar aquello que comúnmente se hace en sistemas de ecuaciones. Sabemos el valor de una de las variables, la sustituimos en alguna de las ecuaciones y despejamos la restante. La primera. Si sustituimos en la primera, ¿qué queda? 0. Entonces tendríamos 1 igual a C menos el seno inverso de 0. ¿Cuánto es el seno inverso de 0? 0. 0. Entonces, se queda igual con 1. Y ahí es donde se van a enojar. Sí, ¿verdad? Porque entonces, ¿cómo queda la solución particular? Una vez que sabemos cuáles son los valores de las constantes, obtenemos algo a lo que denominamos solución particular. Uno vale 0, ¿no? Entonces sería, por lo tanto, Y es C que vale 1 por X. Menos C inversa, seno inverso de 0 multiplicado por X. El seno inverso es 0. O sea, tanto que hicimos para esa madre. Sí, no, o sea, oye, no me molestes, no me molestes. Cuando te da 0. Bueno. Pero eso le damos solución particular. Eso decir que se van a empezar. Sí, nos llevamos un rato, ¿eh? Bueno, prácticamente. Digo, no se tiene que tardar tanto después de práctica. No se tendría que tardar tanto. Además, ahorita hay que considerar que les estoy explicando y todo eso. Lo vamos discutiendo, vamos bien. Pero si es un tiempo considerable, si es Bueno, entonces, nuevamente, ¿cuál es la diferencia entre la solución general y la solución particular? Tenemos que considerar las condiciones. En una sabemos cuáles son los valores de las constantes. Las constantes se obtienen a partir de las condiciones iniciales. Entonces es lo mismo. Tenemos que utilizar las condiciones iniciales para saber cuáles son los valores de las constantes. Conocidas las constantes, tenemos una solución particular. ¿Vale? Bueno. Canino.
Bueno, pues ya, del nuevo contenido vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a practicar un poco. ¿Vale? Lo que quiero hacer es retomar uno de los ejercicios que les había propuesto la vez pasada y proponerles algunos más. Por cierto, con esto estamos terminando. ¿Qué? Esta parte de ecuaciones diferenciales no lineales de orden superior. Después de esto vamos a ver ecuaciones diferenciales lineales de orden superior, que es un caso mucho más alivianado que todo esto. Ajá. Pero hay que practicar. O sea, nos voy a colocar ejercicios para que los vayamos desarrollando aquí. ¿Sí? ¿Dudas? Bueno, la vez pasada les propuse este ejercicio entre los 4 que escribí por ahí, no sé si recuerdan. ¿Cómo? Sí. Una de las preguntas que les hacía es, ¿cuál es el caso que hay que aplicar? O sea, ¿de qué lado aquí? ¿No? De hecho, fue donde discutimos lo de la eliminación. Digamos, caso 1 no, caso 2 no. ¿Cuál era? Caso 3. El caso 3. ¿Quién está ausente? Y dijimos que valía como un argumento. La Y, que sería la cero derivada. ¿Ah? Entonces, solución. Identificamos ausencia. Ausencia de la cero derivada. Dato número 3. ¿Qué quiere decir? Que K menos 1 es igual con 0, o sea que K es igual con 1. Lo que hacemos en general es proponemos YK, o sea, la décima derivada de Y igual a P. Entonces, estamos proponiendo que la Y' sea igual a P. Quiero retomar esa reflexión que hacíamos hace rato para distinguir los casos. En el caso número 1, haríamos exactamente lo mismo. O sea, propondríamos Y' igual con P. ¿Cuál es la diferencia? Porque la P depende de X. Que aquí la P depende directamente de X. Y en el caso 1 diríamos que P depende de Y. Eso significa que al calcular la segunda derivada, ¿qué obtenemos? P', nada más. O sea, la segunda derivada de Y es la derivada de Y' con respecto a X. Como dijimos que P depende directamente de X, entonces su derivada con respecto a X no es más que P'. ¿Vale? Ese es el enfoque de la perspectiva, por eso no es caso 1. Bien. Entonces ya tenemos Y', tenemos Y' y sustituimos.
sustituyendo, tendríamos entonces X por P' igual a P por el logaritmo natural de P dividido entre X. Y entonces ahora, quizás el gran cuestionamiento sería qué tipo de ecuación diferencial. No. Pero sería bueno reflexionar de por qué no. Sí, ¿por qué no? ¿Qué? No podemos separarlas. Porque no podemos barras. Esa es una de las razones. Bueno, si separáramos el P' en diferenciales, obtenemos el diferencial de P de X. Y si pasamos multiplicando el diferencial de X, nos daremos cuenta que el factor o los factores del diferencial no son exclusivos. Entonces, de hecho, tenemos uno que involucra a la P a la X al mismo tiempo, entonces eso le quita la solución de separabilidad. Homogénea no, porque Podría ser lineal, dice el compañero. Podría ser homogénea. ¿Por qué homogénea? Bueno, de grado 1. Bueno, o sea, no sé, a lo mejor es por el logaritmo, ¿no? Bueno, yo pensaba poner un T arriba en el logaritmo y X igual, en el P y en el X cancela. Me queda el P el T asociado al P de afuera, y me queda igual a la 1 y acá del lado en el X igual me quedaría el T de la 1. Okay. ¿Se acuerdan cómo decíamos que una ecuación diferencial es homogénea? Esa posibilidad de X es F, que depende de X y de Y, dividida entre G, que depende de X y de Y. ¿Por qué es homogénea? No puedo sustituir con T a la N en la X y Y. En estas dos sí sale el mismo grado. Es decir, aquí tendríamos T a la N, aquí tendríamos T a la N y simplemente se cancela. Si ustedes están de acuerdo, todo lo podríamos ver, toda esta expresión la podríamos ver como una sola función que depende de X y de Y. Sería homogénea de grado 0, o sea, nosotros podríamos factorizar a la T y elevarla a la cero potencia, quedaría elevada a la cero potencia. O en otras palabras, que si nosotros evaluamos F, esta F mayúscula, en Tx, P por Y, el resultado sería nulo. O sea, prácticamente, no importa por cuánto multiplicamos a cada una de las variables, el resultado va a ser como si no hubiéramos multiplicado por nada. Entonces, si aquí reflejamos esa idea, tendríamos que pasar dividiendo la X. Y si es. Y sí queda homogénea, ¿no? Esto lo veríamos como una función, lo voy a escribir ahora en términos de esto que puse acá, lo podríamos ver como una función que depende de P y de X. Si hacemos variar a P y a X por un factor T, ¿qué tendríamos? Se anulan las T's en todos lados y queda lo mismo. ¿Vale? Entonces la ecuación diferencial es homogénea. Lo podríamos tratar de hacer lineal, pero no va a quedar. No sé si lo hicieron, y de hecho fue algo que les sugerí que hicieran. De primera vista, ¿no? O sea, tratan de desarrollar el logaritmo, les dije. Quizás por ahí, Sí. porque pareciera lineal, pero de hecho no es. Entonces, si lo tratan de hacer así, no queda. Bueno, pero sí es homogénea, y entonces nos vamos por ese lado. ¿Qué hacemos para resolverla como una homogénea? Cambio de variable. Cambio de variable. ¿Cuál sería el cambio de variable que aplicaríamos? P es igual a 1 por X. P es igual a 1 por X. Bien. Entonces, hacemos P igual a 1 por X, lo que implica que P' por X más 1, ¿no?
Al revés, lo que yo ver así, x por u' más u más x por u'. ¿Sí? Entonces sustituimos. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Que u más x por u' sería igual a u por el logaritmo natural de u. Y entonces tendríamos x por u' igual a u, logaritmo de u menos u. Podemos factorizar a la u. Y ya se vuelve una expresión diferencial de variables separables, ¿no? Vamos a poner así, ya voy a factorizar a la u. ¿Están de acuerdo? A ver, desarrollen ustedes para ver si están de acuerdo. Leonardo. ¿Sí? Pues ya las dos son directas, ¿no? ¿Quién tiene el cambio de variable para calcular esta integral? Sobre U. No creo que uno sobre u. Y de U. Bueno, que el U más W es igual al logaritmo natural de U menos 1. Y bueno, yo le estoy nombrando así. Todo eso. Y luego la derivada. La derivada se cancela da 1 sobre u por diferencial de u, o sea, se completa. Su compañero lo dijo casi completo, dijo sería el logaritmo. Casi. Menos Porque él uno. considera el menos 1. De esa manera entonces quedaría esto. Logaritmo del logaritmo de un menos 1. Del otro lado queda el logaritmo de x más la constante de integración. Aplicamos exponencial de ambos lados. Entonces tendríamos logaritmo de u menos 1 igual a c por x. ¿No? Y la despejamos a la u. ¿Cómo quedaría la u? A ver, despejan ahorita que vayan escribiendo, la despejan y dicen cuánto vale. Dejar la U. Despejar la u. ¿Y cómo despejarlo? ¿Cómo queda la u? Sí, claro. Porque vamos a hacer esto, ¿no? Queremos saber cuánto vale la u para poder saber cuánto vale la p. Sería C elevado a la CX más 1. ¿Cómo otra vez? E elevado a la CX más 1. Eso. Entonces u queda como e a la cx más 1. Pero podríamos verla con un producto, dice compañero. Vamos a dejarlo así. Era U. Y U es igual a P sobre X. U es igual a p sobre x, p es q por x. Entonces recuerden que estamos resolviendo para p, pero después tenemos que regresar hasta acá. Estamos resolviendo para p, pero tenemos que regresar aquí porque la ecuación diferencial depende de y. P es igual a Y primo. ¿Cuánto vale p? Por esta parte de aquí sería u, que es esto, multiplicada por x. Entonces, p sería x por e a la cx más 1. Esto implica que y', 0, es x por e a la cx más 1. ¿Por qué? Pues, porque habíamos dicho que p y y' son lo mismo. ¿Dónde está? Todavía está escrito aquí. Al inicio dijimos eso.
de Y' es igual con P. Resolvimos para P, ya tenemos la P, la sustituimos en Y', pero ahora tenemos que resolver para Y. Caso 2. Aquí tengo cuántas veces. Una. Tenemos que integrar una sola vez. Es el caso número 3. Podemos despejar a la enésima derivada, en este caso la primera derivada. Calculamos la integral una vez y obtenemos directamente la otra. El incógnito. Bueno, nada más queda esa tarea, ¿no? Te puedo integrar. Háganlo. Ustedes. Casi. Lo que pasa es que ya me toca considerar esto. No, es que te pongo aquí. Entonces, V, aquí está es menos V por D, pero V es esto. Ajá, sí. Así. Bien, queda así. Es X sobre C por E a la C más 1, menos 1 entre C al cuadrado, por E a la X más 1, más la segunda constante. Eso quiero que lo dejen así, porque esta C viene de la C original. Entonces, aunque es una constante arbitraria, si la cambiamos, tendremos que cambiar esta de aquí, que se puede hacer algo equivalente. ¿No? O sea, si consideramos que C es 1 sobre C otra constante, entonces aquí en lugar de tener cocientes tendremos 1. Pero bueno, no es necesario. Se puede quedar así. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Ya vio? Lo de la... Sí. Solución general. Esa sería la solución general. Si no hay condiciones iniciales, vamos a obtener solución general. ¿Vale? Con condiciones iniciales obtendrían una solución particular. No, se me está confundiendo. V y debe estar bien, pero no por... ¿Ya me vino bien? ¿Segura? Ahora, bueno, palabra.
sistema de la izquierda sería de tercios, logaritmos, algebraicas, trigonométricas y exponenciales. No nos da tiempo para hacer muchos ejercicios, ya casi acaba la A la clase. izquierda más de la Entonces, les voy a proponer uno y vamos a ver cómo avanzamos. Si avanzan bien, tenemos otro. más como uno. ¿Llevamos con uno? Bueno. Bueno, una pista antes de que empiece, ¿no? No es el caso de las ecuaciones que acabamos de discutir, sino de las que les envié por video. Yo quiero ver cómo andan por ahí. Yo quiero pensar que ya revisamos los videos, que vamos a ejercicios. ¿Cuáles videos? De las tres que no vi. Pero les envié videos. Les dije que primero estaba aquí, les iba a enviar videos. Sí las vi, como el de la granja, ¿no? Ajá, la gran, por ahí va. No de que no muy De hecho, ¿de qué día fue esa? ¿de qué, perdón? Proyecto a despejar la ley. Ajá, ya está. Del 11 y del 14 y del 8 de marzo. Entonces, 7 y 11, 8 de 14, marzo. ¿no? 11, 14, 11 y 14. sí la hice. Es algo parecido a lo que desarrollamos, pero no es exactamente igual. Hay que distinguir esas partes. Y ahora, una posibilidad sería reconsiderarlo, retomarlo como se acaba de realizar aquí. Por medio de los casos sería una posibilidad. ¿Qué hay que hacer de esto? ¿Por qué digo que es muy parecido a lo que acabamos de hacer? Ponemos la y prima igual a p. Proponemos y' igual con p. De hecho, comienza igual. O sea, primero proponemos y' igual con p. Ahora de aquí, pues hay que considerar que dy de x es p. Eso va a ser una parte clave. Pero el hecho que y' sea igual con p significa que al sustituir en la ecuación diferencial, y quedaría expresada como una función que depende de p. Y el procedimiento consiste en que una vez sustituida, derivemos. La calculen la derivada de y'. Ahorita derivamos el seno inverso, ahorita no debería de ser tardado calcularlo aquí. Va a ser la derivada del seno inverso. Okay. No me acuerdo. Menos 1 sobre la raíz de 1 menos p al cuadrado. Recuerdo que hicimos eso rápido. Más la derivada del logaritmo. 1 sobre 1 más Por la derivada del logaritmo. Entonces, y'. Pero hay que considerar, ahora, enlazamos estas dos partes. La parte inicial que nos está diciendo que y' es igual con p, con la solución. ¿Ah? Lo que hemos hecho esencialmente es escribir a y como una función que depende completamente de p. Y al final lo que vamos a hacer es obtener a la x. En eso consiste ese método para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales, que son ecuaciones diferenciales no lineales de primer grado. ¿Vale? Ese es el asunto. Son ecuaciones diferenciales no lineales, pero de primer grado. Es la diferencia. Aunque el método es muy parecido, en eso se distingue principalmente. Entonces, como dy de x es igual a p, dy, si nosotros despegamos a dy de aquí, dy de p,
dy sería igual a todo esto multiplicado por el diferencial de p. Y dy, a partir de esta expresión, sería p multiplicado por el diferencial de x. O sea, lo voy a extraer de aquí. dy es p multiplicado por el diferencial de x. Entonces, sustituyendo aquí, p diferencial de x es todo esto de aquí. Lo voy a dejar así para no tener que escribir todo nuevamente. Por el multiplicado por el diferencial de p. Ajá. Entonces, se trata de una ecuación diferencial de variables separables. Este factor entre el diferencial de p es exclusivo de p. Entonces, de ahí es donde se ve la separación. Si paso dividiendo la p, entonces puedo reescribir toda esta parte de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que ya dividí todo por p, recuerden que aquí este paréntesis es exactamente el mismo. ¿Vale? Entonces, una vez que dividí por p, afecta este término, afecta este otro término y tenemos eso de ahí. ¿Qué es lo que queda? Pues integrar. Nada más. Una de estas la podemos ver directa. Y esta no tanto. Pero podemos recordar que la derivada nos daría una pista, ¿no? De cuál es el cambio de variable que tendríamos que hacer. Hay que hacer cambio de variable trigonométrico. Entonces, por ahí va la solución de esta ecuación. Entonces, ya nada más queda integrar. ¿Vale? Pues a ver, vamos a ver cómo avanza ahorita. El digo que en el primer semestre. Es que solo es puro. No solo tiene una recta. Era cuando sí lo pero más importante cuando ya no tuve de recta. Lo que le voy a parar. Y ahorita ya soy muy claro. Chale. Los logaritmos irregulares, las ecuaciones de las explicaciones están motivadas, entonces tienen Son un caso particular, pero no todas tienen. Es un caso. 21, bueno, menos de cuadrado. Ahorita. Digo, ahí no hay nada. Se van a encontrar bien eso. Más. Constante. Saco copia de los valores. Pues ya. ¿Qué era? Era. Ajá. Ya no sé qué era. Así cambia la perspectiva. O sea, tenemos el valor para y, obtiene el valor para x y listo, queda la solución en forma paramétrica. O sea, no obtenemos a y en términos de x, sino que obtenemos a y y a x en términos de parámetro. O sea, sé que ya integré eso, pero ahora es para cambiarle aquí. ¿Qué para qué? Bueno, ya que tengo la integral ya con P, bueno, ya que resolví esa integral, hacemos la regreso ya. ¿Ya resolvió la integral? ¿Cuánto queda? Logaritmo natural de P sobre 1 más. De P sobre 1 más la raíz de 1 menos P cuadrado. 1 más la raíz de 1 menos P cuadrada. Más la cotangente de P.
Los dos al cotangente de P, perdón, sí, los. Más la constante de integración, ¿no? Ok. Bueno, esa sería la solución. Es decir, estas dos ecuaciones que estoy marcando representan la solución paramétrica. Es otro tipo de solución que no habíamos discutido hasta ahora. Bueno, en los videos se los comenté. Las soluciones paramétricas quieren decir que damos a X y a Y con parámetros o por medio de un parámetro. ¿No? ¿Se han visto ecuaciones paramétricas antes? Una vez, sí, sí, ¿No? pero eso es como poner todo en una variable. En términos de una variable. Una función de t cuadrada. Sí. ¿Conocen las coordenadas polares? Sí. Bueno, esas son ecuaciones paramétricas respecto a X y a Y. Sí, porque X queda en términos de otra variable. Bueno, otras dos variables, y la Y también. ¿Están de acuerdo? Entonces son cambios de variables paramétricos. Eso lo van a profundizar un poquito más. En cálculo 4 lo van a utilizar un montón. Las coordenadas polares y cilíndricas. Bueno, entonces, la solución es que en términos paramétricos. Si nosotros tuviéramos, de hecho, como en el caso número 5, un parámetro directo que pudiéramos sustituir, entonces haríamos la sustitución. Pero se dan cuenta aquí directamente no podemos hacer la sustitución. ¿Me explico? Lo más que podríamos hacer es verificar directamente que Y' es igual a P por medio de la regla de la cadena. Ya lo profundizado lo volvemos a discutir, pero les sugiero que vean los videos, ahí lo comento, para que vean esa parte. En la siguiente clase retomamos más ejercicios de esta misma parte y seguimos reforzando con más, ¿vale? Para que no se atrasen por este lado. Yo considero que sí, que esta semana no vamos a ver temas nuevos. Vamos a trabajar sobre esto, ¿vale? Bueno, nos vemos el viernes.